Bueno, amados, hoy vamos a entrar en unas preguntas que todo el mundo se hace y que son difíciles de responder, hablando de esta salvación tan hermosa que tenemos, ¿no? Y espero que os ayude. Una oración para que Dios me pueda bendecir, ¿vale? Porque no quiero hablar de mi propia palabra, sino que el Espíritu Santo pueda tomar. ¿Cuántos de vosotros en algún momento me habéis dicho, el día que yo llegué a la iglesia, hablaste lo que yo necesitaba? Algunos me ha llegado a decir, no están aquí, de otras iglesias nuestras, Juan Carlos, cuando llegué parecía que alguien te había hablado de mí. Eso es buscar que el Señor tome el control de la predicación y no decir, ¿qué es lo que a mí me gusta más? ¿En qué me puedo lucir más? Porque esto es lo de lucirse. Esto es de que el Señor te pueda hablar y se lleve la gloria en tu vida, ¿verdad? Y es lo que tenemos que procurar todo el que se levanta aquí. No es que me digan, no es que perita, no vea, no vea, No. Qué perita el Señor, que está vivo y que sabe qué es lo que necesitamos cada uno. Amén. Este texto lo conocemos todos, ¿verdad? Ahí casi se encierra lo que es la Biblia, en este verso. Nos ponemos de pie y lo repetimos todos juntos, así lo repetimos todos, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 3, 16 y 17, que vamos a leer también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Aleluya! Dios nos amó tanto que envió a Jesús para morir por nosotros. Podemos sentarnos. Pregunta. ¿Por qué tuvo que venir Cristo y morir de esa manera tan fea en la cruz? Sufrí tantísimo porque tuvo que venir Jesús. Dios no es todopoderoso. No es un Dios vivo que dice cualquier cosa y se cumple al instante. No es tan grande que un solo pensamiento de Dios hace que se haga lo que Él piensa. Porque Dios ha hecho esto tan difícil. ¿Por qué lo dijo Dios? Jesús, ve para allá. Pareciera Jesús ya con 30 años decir, señores, no valéis un duro, esto es versión popular mía, ¿vale? No valéis un duro, sois todos pecadores. Pero yo os quiero tanto que os perdono a todos. Perdonaos todos. ¿Podía haberlo hecho? ¿Es poderoso Dios? ¿Podía hacerlo Dios o no podía hacerlo? Pues no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Si Él es poderoso, nada más de decir, te perdono. Y ya está, ¿no? ¿Por qué dio al diablo dando vuelta por ahí? ¿Por qué no dijo, diablo, fuera, te encierro ya en el infierno? Es que el diablo está suelto y engañando. Y él dice que el príncipe de este mundo, o sea, el que manda aquí, la guerra y todo lo que hay, no es que Dios lo está permitiendo. Los niños muriéndose de hambre, no es que Dios lo está permitiendo. Es que el diablo está aquí. Y hace que los mandatarios tengan todas las cosas locas que estamos viendo. Que quieren poder, que quieren gloria, que quieren dinero y están... el mundo lo tenemos corrupto, ¿verdad? Y ya una salvedad... Estoy escribiendo también el libro de Apocalipsis, lo tengo escrito hace un puñado de tiempo, pero siempre estoy, Dios mío, más adelante, a ver. Y yo siempre decía, y esto es como una añadidura a lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Dónde está América en los escritos de Apocalipsis? ¿Y cómo Europa, que es tan pobrecita y tan débil, con relación a todo el mundo, va a tener un anticristo aquí que va a ser que va a gobernar todo? Y yo me estoy dando cuenta ahora, hermano, ¿qué está pasando aquí en nuestra tierra, aquí en Europa? ¿Qué está pasando? Que nos están obligando a tener poder, a tener ejército y a tener algún líder que reúna a toda Europa.
Y de ahí puede salir ese canciller, ese magnate, ese tal, que el nombre no lo sabremos, pero su persona es el anticristo, ¿no? ¿Por qué Dios no ha hecho estas cosas? Había un árbol allí en el huerto que decía, no comas de este árbol. ¿Para qué lo puso? ¿Para qué puso el árbol? ¿Para que esta gente pequen y se caigan? Vamos a ver un poquito todas estas preguntas que todos podemos hacernos, ¿no? Dios no podía decir en el tiempo en que Cristo vino, os perdono a todos. Porque había sucedido algo en el Edén que es lo que impedía que Dios pudiese perdonar a todos. Primero vamos a ver que esto que vamos a hablar es un misterio. Todo lo que vamos a hablar ahora es un misterio, dice la Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Que Dios fue manifestado en carne. Fue en tanta misericordia y amor lo que Dios tenía hacia ti, hacia mí, hacia la humanidad, que tuvo que hacerse hombre. Y es un gran misterio. Es como si tú amaras tanto a las cucarachas. Yo sé que no es de las cosas que más te gustan. Lo ames tanto, 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 tanto que diga, me voy a hacer una cucaracha para intentar decirle a las cucarachas cómo deben de vivir bien y que no se mueran en la alcantarilla. Y me voy a hacer una cucaracha, que las cucarachas comen cosas más feillas que las que comemos nosotros, ¿verdad? Que aquí está allí en la alcantarilla, vive unas pocas semanas o un poco tiempo, ¿verdad? No tiene la mente que tenemos, o sea, hacerte tú una cucaracha, hacerte mucho menor, ¿verdad? Que Dios se hiciera un hombre era mucho más que tú te hicieras una cucaracha. Hay mucha más diferencia. Por eso dice que es un misterio ese que vamos a hablar de que Dios se hizo un hombre. ¿Cuál fue el problema? Pues ya vemos que Dios había puesto en el huerto un árbol del que no habían de comer. ¿Para qué pone Dios un árbol? ¿Van a caer estos pobres? Dios ha hecho a todos los seres creados, a todos sus seres creados, que tengan libertad para poder decidir servir a Cristo, estar cerca de Dios o no. Si no hubiera habido un árbol, no había una decisión que el hombre podía hacer. Eran tan inocentes que solo sabían el bien y el mal. Los ángeles igual. Los ángeles son seres puros, santos. No duermen, no comen, no tienen ninguna tentación de ningún tipo, no tienen ningún deseo carnal, no tienen nada, son santos, no tienen carne. Nosotros tenemos esto y esto no es lo que nos estorba. Esto no es lo que nos estorba. Esto nos tira a todo lo malo, ¿verdad? El cuerpo. Ellos son espíritus santos y puros. Pero Dios también le dio libertad para decidir. Y en un momento dijeron, nosotros no queremos seguir a Dios y vamos a seguir al tonto este de Satanás, que de tonto no tiene un pelo. Después de la Trinidad es el ser con más astucia, conocimiento, sabiduría, y todo lo ha cambiado para el engaño, ¿verdad? No estamos hablando yo he visto algunos cristianos, al satanillo, vamos a pisarle, venga, todos a pisar la cabeza. Y empiezan todos ahí, en los grupos estos que les gustan, todos los sensacionalistas, a pisar. ¿Qué vas a pisar, tonto? ¿Tú qué vas a pisar, Satanás? Si no estás con la gracia de Dios. Nosotros no podemos estar trabajando por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permitió que Satanás estuviera suelto? El momento que fallaste, Satanás, te cojo del cuello y te echo al infierno. ¿Sabes que el infierno está vacío? No hay nadie en el infierno ahora mismo. El infierno, dice la Biblia, que ahora mismo está vacío. Todos los seres que murieron después del pecado de Adán y Eva y los que están viviendo malamente, están actualmente en el Seol, que es un lugar pre-infierno, ¿verdad? Para los que no creyeron. ¿Por qué no quitó a Satanás? Porque Dios ha permitido
que todos los seres creados, ser humano y ángeles, tengan libre albedrío, que puedan decidir. Dios no quiere que tú sigas sus pasos por obligación, porque no tengas decisión. Dios quiere a alguien que lo ame porque lo ame de corazón, alguien que se entregue porque se entrega de corazón, no por obligación. Entonces Satanás tenía que estar suelto, porque él decidió. Y sabe, aquellos que hemos estado en los colegios, imagínate un niño malo, ni va, le hace bullying a sus compañeros, es un pella, no ha hecho ningún examen, pero no lo echan del curso hasta que termine el curso. Cuando termine, ya no entras más, pero mientras tú estás escolarizado, ¿no? Tendría que estar escolarizado. Todos tenemos libertad hasta el día del juicio. Los ángeles tienen libertad hasta el día del juicio. La libertad hasta donde Dios le puede permitir, ¿verdad? Pero tienen libertad. ¿Y el ser humano? ¿Hay gente mala por ahí? Yo nada más tengo que encender la tele y veo a gente vieja, gente más joven, viviendo vidas tremendamente malas. Grandes mandatarios, grandes presidentes, haciendo locuras. De todos los colores, de todas las religiones, ¿verdad? Están haciendo locuras, matando a gente, controlando, queriendo tomar países, dominando. ¿Por qué no se la quitó de en medio? Porque tienen libre albedrío. Todo el mundo tiene la libertad. Tú tienes la libertad. ¿Habéis visto algún hermano que haya estado en Cristo y se haya aburrido y ahora no está en los caminos? Yo he visto así. ¿Por qué? Porque tenían libertad. Tenían libertad. Por eso Dios nos quitó de allí. Y ahora Eva, que ya le había dicho, Dios le habla a Adán. Mira, de este árbol no quiero que comas, que si comes mueres. Ese era el juicio. Si comes, mueres. Y va Eva, a Eva no se lo dijo Dios, se lo dijo su marido, su autoridad. Cariño, de eso no, de eso no. Y cuando ve a Satanás, hablaba con la hermana en estos días hablando de la caída y de Eva, y Satanás viene con una mentira. Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol, ¿no? Nada más de ese árbol, pero Satanás es el padre de la mentira. No escuche nunca a Satanás. Como tú te empiezas a escuchar las mentiras de Satanás, te va a empezar a meter dudas, te va a meter conflicto, te va a meter malentendido. No escuchemos a Satanás, que empieza a meter malentendido entre los hermanos, contra el pastor, contra lo que fuera, ¿verdad? Y Eva le dice, no, solamente sobre este árbol. No ha dicho que ni comamos ni lo toquemos. Dios no había dicho que no lo tocaran. Qué pena es cuando añadimos nosotros algo a la palabra de Dios. Algún pensamiento tuyo. No quiero que comas. Y Eva dice, y ni que lo toquemos. Y ya le da oportunidad al diablo para decir, que va, hombre, que si lo toque, lo come, mira, que tú vas a ser como Dios. Y sabes que cuando nuestros hermanos o nuestros padres fueron como Dios, vivían en la pura inocencia, solo conocían el bien, no conocían el mal. Si comes de este árbol, sabrás el bien y el mal. Y entonces serás como Dios, que sabes el bien y el mal. Y dice que eso es lo que vio bueno Eva, saber el bien y el mal y ser como Dios. Tú sabes que hoy tú eres el Dios pequeñito que vives en tu vida. Tú eres tu propio Dios. Y hoy más que en ningún momento cualquiera te dice, tú, no, yo hago lo que yo vea. Yo con Dios, yo hago, el pastor, vale, mientras el pastor no me estorbe. El momento que el pastor diga algo que no me gusta, porque yo decido lo que yo quiero. Claro, tú eres tu propio Dios. Pero la sentencia de Dios para el que tenía libertad, podían tomar de todo, pero te voy a poner nada más una prueba. No quiero que tomen una prueba de decisión. Mira, que puedes comer de todo, que aquello no es que sea lo mejor del mundo, solamente que no quiero que lo tomes. ¿Por qué Dios lo puso? Necesitaba que el hombre tuviera poder decidir entre seguir a Dios
¿O no? Hoy ha dicho, no sé si Pepe o Chesco, que veían a Dios cara a cara en el Edén, ¿cierto? Tenían una buena relación que nunca más vamos a tener. La mujer tomó, ¿y cuál era el castigo? Las consecuencias de la desobediencia, no de tomar. El problema es desobedecer a Dios, como hizo el diablo también. Desobedeció a Dios. Querido, vive a Cristo. Mira, David pecó, y pecó feamente, ¿verdad? Tenía varias mujeres, en aquel tiempo los reyes podían tener varias mujeres, y se le antoja lo del vecino. Dios mío, si tú no tenías problemas de falta de cariño, de una relación matrimonial, tenías 5 mujeres, cualquiera chica, hay alguna que no le duela la cabeza esta noche, cualquiera diría, yo quiero estar con mi marido, que tenían competencia, ¿no? Para ver quién estaba esa noche con el marido. No, se le antoja la del vecino. Y después ya sabéis las consecuencias, para ocultar el pecado, al final el marido de esta, que era un hombre bueno, pues no lo mata directamente con una espada, pero lo deja ir que en la guerra lo maten. ¿Pecado feo o no? ¿Y el de Saúl cuál fue? Desobedecer a Dios. ¿A cuál de los dos se quitó de en medio Dios? ¿Al que pecó en la carne o al que pecó en desobediencia a Dios voluntariamente? Se quitó a Saúl. Uno se arrepintió de rodillas llorando, David, y Dios restauró ese matrimonio feo que había nacido de un pecado, lo restauró de tal manera que Dios hizo que el hijo nuevo que tuvieron fuera el nuevo rey del que descendió Cristo Jesús. De Salomón viene Cristo Jesús, de ese matrimonio, no del que tenía con otras mujeres. ¿Qué le pasó a Saúl? Su pecado, no se arrepintió de la desobediencia y fue quitado del reino, ¿no? Hermano, es tan fácil pecar en desobediencia a Dios. Dios lleva tiempo pidiéndote que hagas alguna cosa y estamos continuamente en la lucha con Dios. Y Dios te dice que te sujete a tu autoridad y estás luchando con el pastor o estás ahí en una lucha continua. Dios le había dicho, el que coma del árbol, ¿qué le pasaría? Morirá. Ellos no iban a morir, ya sabéis. Nacieron con la edad de 20 y tantos años, me imagino, una edad fértil, una edad joven. Tenía un día nada más Abraham y ya tenía edad de un tío de 30 años, fuertote y guapetón. A Eva la hizo el mismo día y con un día ya era una chica de estas 10. O sea que Dios le había dado todo. Pero el que coma de aquí morirá. ¿Y qué pasó con los hijos que tuvieron? Que todos los hijos que tuvieron nacieron con el pecado. Fruto del pecado. Eso significaba que todos habíamos muerto, no físicamente solo, sino que también no podían ir al cielo. Tú sabes que hasta que Cristo no expira en la cruz, nadie ha ido al cielo, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno de los santos, ninguno de los buenos, estaban todos encerrados en un lugar llamado Seol Hades, en un lugar de castigo para todos. Había dos partes, unos para los que habían sido buenos y otros para los que eran malos y que iban al infierno. Unos se estaban medio quemando ya ahí y después irán al infierno, y otros estaban allí todos con tristeza. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios para poder rescatar al pecado que el hombre, nuestros padres y todos nosotros habíamos hecho? Porque hemos pecado todos. Todos hemos fallado, no hay nadie que no falla. Todos. Y los que estamos en Cristo seguimos fallando.
Sí, querido, seguimos fallando. Sino que se lo pregunten a tu mujer, en mi caso, ¿verdad? Que te pregunte a tu mujer, oye, falla tu marido, y te dirá, ay, esta es una escopeta caña. Con una escopeta caña falla, ¿verdad? Porque todos fallamos, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Vamos a avanzar. Juanmi, porfa. Vamos a avanzar varios. Ahí pone varios textos de que todos pecamos, ¿verdad? Todos hemos pecado. Vamos a lo que tuvo que hacer Dios. Bueno, aquí este texto, mira, dice alguno, bueno, yo soy más bueno que malo. Yo hago muchas cosas buenas. De vez en cuando meto la pata hasta el cuello. Pero yo hago más cosas. 10 cosas buenas y una amarilla. Pero mira lo que dice la palabra. Las moscas muertas hace oler mal, heder, echar peste y dar mal olor al perfume del perfumista. Tú haces un perfume exquisito y ahora una mosca se te mete dentro y se muere ahí. Y ahí eso se va pudriendo y le quita todo el aroma puro que tiene, ¿verdad? Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Quién nada más comete un pecado? Con ese pecado va al infierno, hermano. Si Cristo no perdona tu pecado. Porque por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? Que estamos destituidos ¿de qué? Estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Aquí dice que la paga del pecado es muerte, etc. La solución de Dios. Y mira, la solución de Dios es, y lo vamos a explicar con un ejemplito. Sé que lo he dicho muchas veces, perdonadme para que no lo haya escuchado y tú lo puedas aprender para poderlo dar a otro, ¿verdad? El de la bofetada, ¿verdad? ¿Os acordáis? Los que me habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? Imaginemos que vamos a dar una bofetada, entonces que veo otros que son más grandes que yo, una bofetada a un buen amigo, a una discusión y le hace a tu amigo de mosqueo, ¡plá!, una torta. ¿Qué consecuencia va a tener? Va a perder un amigo. Y a lo mejor el amigo te pega a ti 2 o 3, también, ¿no? Pero al final pierdes un amigo. Pero has perdido el amigo, te montas en el coche, vas hacia tu casa y la Guardia Civil te para. Abre la ventanilla y dice, por favor, documentación, y le hace todo el Guardia Civil por la ventanilla. ¡Plah! Una torta Guardia Civil. Consecuencia. Se la has dado con la misma intensidad que a tu amigo. Te llevan al cuartelillo, te darán unos pocos palos allí en el cuartelillo, ¿verdad? Y tiene un juicio por desacato, por etcétera, y tiene unos días en el cuartelillo, ¿verdad? Bueno, imagínate que sale del cuartelillo ya y el rey de España viene por Málaga. Todo y unas barreras allí para saludar al rey, ¿verdad? Y cuando el rey pasa por ti, está dando las manos a todos, llega a ti, tú lo hacen ¡plá!, una torta al rey. Consecuencia. Un puñado de gorilas se echan en lo harto tuyo, ¿verdad? Te llevan allí al cuartel, allí te ponen la luz, de qué grupo etarra es usted, de qué grupo terrorista es, cómo ha atentado. En todos los periódicos de España y del mundo, tío Barbudo le pega un tortazo a su majestad el rey. La torta había sido con la misma intensidad, pero conforme a la autoridad que tenía la persona a la que le estás dando ese mismo bofetada, el castigo, las consecuencias han sido distintas. La torta que en el Edén le dieron los hombres al Todopoderoso era infinita. ¿Qué podía hacer Adán y Eva para que le perdonara? Mátame 1000 veces. No te puedes matar 1000 veces. Y aunque te matara 1000 veces, ¿qué iba a conseguir? Dios es mucho más grande que la vida de un ser humano. ¿Qué podía hacer el hombre? Subir de rodillas en un monte sangrando. No había nada que el ser humano pudiera hacer, ni pedirle perdón. No había nada que pudiera darle al hombre o a Dios la satisfacción del pecado. Alguien finito había ofendido al Dios infinito. Consecuencia, y como Dios se lo inventó, Dios es un ser trino. Hay 3 personas en ese ser superior que no podemos entender. Son distintas y al mismo tiempo es una. Y una de ellas
la segunda de la Trinidad, le dijo, yo voy a ayudar al hombre. ¿Cómo? Me voy a hacer un ser humano para ser infinito y al mismo tiempo humano. Y yo voy, ¿cuál es el castigo? Morirás. Pues yo voy a morir por él. Para que tú dejes libre esa sentencia que había sobre su vida. Por eso nos dice la palabra, ya pueden vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que agarrarse. O sea, se despojó de esa divinidad o ese estado en el que se encontraba en el cielo para hacerse como una cucaracha, para hacerse un ser humano. Los ángeles no entenderían nadie. ¡Qué locura! O sea que tú te vas a hacer polvo también y tienes que nacer de una mujer. Y va a ser un bebecito. ¿Sabes que Cristo cuando nació nos dijo, hola María, ya estoy aquí para venir? Alguno, el libro de estos apócrifos, pues dice que Cristo nació y empezó a hablar. Y que jugando con los amigos, pues mató a uno y después lo resucitó. Y mató a un pajarito y después lo resucitó. Decía que este era un ser especial. Claro, pero tuvo que nacer, se hacía jaquita. Había que limpiarlo, tenían que darle el biberón, o el pechito en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Sabe que cuando Cristo se hace mayorcito, tenía que dormir? Dios no ha dormido nunca. Tenía que comer si no le daba... Mira, tenía que ir al baño. Tenía que Cristo ir al baño. No decía, soy santo, yo no hago caquita. No, tenía que ir al baño también. O sea, que fue uno de nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, un ser humano que es un siervo de Dios, haciéndose semejante a los hombres. Es mucho más que tú te hagas un insecto. Es mucho más que tú te hagas un microbio. Es mucho más que tú te hagas lo que tú... No hay comparación entre ese ser. Escúchame, Dios nunca ha sido creado. Vive desde siempre y para siempre. Ya esto es una locura para nuestra mente. Pero ¿cómo es posible que un ser no haya sido? No necesita comer, no necesita dormir, no necesita nada. Es todopoderoso. En cualquier palabra se cumple. Es que un ser que es tremendo. Es que nuestra mente no puede entenderlo. Se hace un hombre humillándose a sí mismo. Por eso dice en un texto de la palabra, el Padre es mayor que yo. Y dicen los que no creen en la Trinidad. ¿No veis? Está diciendo que es más pequeño. Claro, es más pequeño porque él voluntariamente se ha hecho un hombre. Y el Padre es la autoridad. Y dice, yo soy menor ahora mismo que el Padre. Es que Cristo no podía estar en cualquier lugar. Tenía que estar allí en Jerusalén, estaba en Jerusalén. No podía estar en otro lugar del mundo. Eso nunca ha pasado para Dios. Nunca ha pasado para Dios eso, ¿verdad? Y estando en esa condición de ser un ser humano, que dice la palabra, se humilló todavía más a sí mismo, haciéndose obediente, porque Adán y Eva, ¿qué es lo que fueron? Desobedientes. Una por escuchar a la serpiente y otro por escuchar a su mujer sin saber que Dios había dicho que no. Cariño, ¿cómo has comido tú de eso? Si él no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo, no estamos en la misma situación. Era la autoridad. Y Dios a ver cómo lo hubiera hecho, ¿no? Pero él cayó igual. Mira que esto es muy bueno, que lo probó y esto es precioso. Y mira cómo se encontró. Bueno, y haciéndose obediente a Dios, ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte en cruz. Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso tuvo que hacer su nombre. Por eso tuvo que venir aquí a la tierra. ¿Para qué? Para pagar el castigo que había para todos. ¿No es como la historia aquella que he contado de los dos hermanos, verdad? Uno de ellos era bueno y uno fue a la cárcel por el hermano y murió en la horca por el hermano y ya estaba perdonado el hermano. ¿Por qué? Habían condenado ya a uno, ¿no? Cristo pagó por nosotros. En la cruz teníamos que estar nosotros. ¿Entiendes? Y Cristo pagó. Padre, perdónalo porque no saben. ¿Y por qué Cristo se te pone a llorar
en Getsemaní antes de ir a la cruz. La gente yendo a los circos romanos y muriendo cantando. Y Jesucristo lo vemos, que parece un cobardica llorando y sudando hasta sangre del miedo que tenía. Padre, ¿qué pasa de mí este cáliz? Padre, Padre. Y dice, ¿por qué tiene tanto terror? Que hasta tiene que venir un ángel a consolarlo. ¿Por qué? Hermano, es que en la cruz, por primera vez y única en toda la eternidad que haya, estaba separado del Padre. ¿Sabe que el Padre se separó del Hijo? Tuvo que condenar el pecado en el Hijo. Y en Cristo, puro y santo y sin pecado, los pecados de todos los seres humanos, del violador de niños, de aquel asesino, de aquel loco, de aquel fanático, de aquel... Todo eso en Cristo Jesús, que es santo, todos los pecados del mundo, y al mismo tiempo el Padre diciendo, me aparto de ti, condeno en ti el pecado de toda la gente. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Padre, es que nunca habían estado separados. Es que era la primera vez que se separaban, de alguna manera, para que el Padre condenara el pecado de todos nosotros. Oh, hermano, esto es, como decía, un misterio tremendo que los ángeles todavía no entienden. Los ángeles todavía no comprenden cómo el amor de Dios ha sido tan grande de venir a morir por ti. Porque si nada más hubiera estado tú en la tierra, Él habría venido a morir por ti. Aunque hubiera sido el único tú, por amor a ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Cristo en los 3 días que estuvo muerto? Estuvo allí muertecito 3 días y a los 3 días el Señor resucita. No, querido, no estuvo muerto allí, paradito, ¿no? Dice que el Señor bajó, ¿a dónde dice? A los infiernos. ¿Cómo que bajó al infierno? ¿Por qué? Por pecado, no. Bajó al infierno a predicarle a los que estaban allí. ¿Qué infierno nos estamos refiriendo? Porque el infierno se abrirá por primera vez en el tiempo del anticristo. Ahí se va a abrir por primera vez. ¿Y qué va a hacer los que van a estar primero allí en el infierno quemándose? El anticristo y su profeta. La Iglesia Católica nos ha engañado con los cuadros y con toda la... Nos dice que allí está Satanás actualmente con los demonios, con unos pinchos, ¿verdad? Ahí hincándole a todos los que están allí en el infierno. ¿No te han contado esto? Ahí está hincando, parece que tiene un traje y como un fuego de esto que no se queman y que ellos están disfrutando allí en el infierno, que es su hábitat. Mentira del diablo. Ahora mismo está cerrado. Ahora mismo está cerrado cara y canta. ¿Cuándo se abrirá? Para el anticristo, para el profeta, y después irá Satanás, porque ellos quieren también formar una trinidad. Ellos también quieren imitar a Dios de todas maneras, ¿verdad? Y Satanás también entrará allí, Satanás, el diablo, el que cayó, ¿verdad? Caerá allí también el infierno. Y después del juicio final, todos los ángeles que se apartaron, que es la tercera parte de los ángeles del cielo, y también los hombres que pecaron y que no han vivido cerca de Dios, todos irán allí al infierno. Entonces Cristo muere, el infierno no está abierto, pero hay un lugar que se llamaba, lo he dicho, Seol, Hades. Seol en judío, en hebreo, y Hades en griego, ¿verdad? El mismo lugar, con 2 formas de hablar según las lenguas. En ese lugar estaban todos los santos que habían muerto en un lugarcito así, triste, sin la presencia de Dios, sin el gozo de Dios. Y había otra parte que sí se quemaban la gente, que es todos aquellos que habían pecado y que iban ahí al juicio del trono blanco, cuando se abran y después al infierno, pues ahí estaban quemándose. Y cuando vino Cristo, viene y le habla a todos los santos, a Moisés, a Abraham, a todos los santos, a David, a todos los más grandes que tuve, estaban allí llorando. Y viene Cristo y dice, yo soy el que esperabais. Adán, que también estaría allí, ¿verdad? Escondido, y Eva. Yo he venido a pagar por todos vosotros. Todos estáis
salvos y libres de ir al cielo. Dice, llevó cautiva de la cautividad. Dice en otro texto, a todos los que estaban cautivos se los llevó para arriba al cielo. Y hoy están en la presencia de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo le dice al ladrón de la cruz, ¿verdad? Hoy estarás conmigo. Amén. Él también fue al Seolade con Cristo. Yo me imagino al ladroncillo detrás de Cristo, ¿verdad? Los dos han ido a la misma vez. Los dos. Y él está ahí detrás de Cristo y Cristo le está predicando a todos. Y también le está diciendo a los de abajo, y a ustedes lo siento. Después de esto el juicio. Y después a quemaros por la eternidad. Porque habéis seguido los pasos del diablo y no habéis pedido perdón. Y se los llevó a todos y a aquel pecador que le había dicho, perdóname, perdóname. El ladrón de la cruz no había hecho ninguna obra buena en su vida, pero le pidió perdón. Y Cristo lo perdonó. A todo el que venga a Cristo de corazón, Dios lo perdona. Por muy feas que hayan hecho las cosas, por muy feas que hayan hecho las cosas, Dios perdona. Dios perdona y Dios cambia y Dios transforma. He visto un hombre de la cárcel, vino a predicar en nuestras iglesias, predicando, hablando del trabajo que hacía en las cárceles, y dice, yo estuve en la cárcel porque yo era un asesino. Yo había matado por dinero en mi tierra. Me daban 3.000 euros y me cargaba una persona. Pero estando en la cárcel, me predicaron de Jesús y yo le he pedido perdón a Dios. Y Dios ha transformado mi vida. Antes era un hombre que perdía a los demás y ahora soy un hombre que gano a los demás para su gloria. Dios cambia y transforma totalmente, ¿verdad? Y Cristo se llevó cautiva la cautividad. Y hoy tú y yo tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios. Rompió el velo del templo, ¿recordáis? De arriba abajo. El velo del templo te caía encima y necesitabas 2 o 3 personas para que te quitaran ese mantonazo que tenía un grosor gordo. Quitarte ese mantonazo, pues te tumbaba. Pero fue roto de arriba abajo, cerca de 9 metros de altura. Gigante, roto. Dios decía, ahora tú tienes entrada gratuita a la presencia de Dios. Disfruta de esta salvación que Dios te ha dado. Tú puedes entrar, querido. No hace falta ir a la Meca, no hace falta ir allí al Vaticano, no hace falta venir aquí a la iglesia. Tú puedes encontrarte con Cristo Jesús en el momento que cierras tus ojos, porque Dios ha abierto el lugar santísimo y ¿sabe dónde lo ha puesto en los cristianos? ¿Dónde lo ha puesto? Aquí dentro, hermano. Tú eres templo del Espíritu Santo. Esto, mira, esto Moisés no lo entendería si se lo dijeran alguna vez. Abraham le dijera, algún día los seres humanos van a tener a Dios aquí dentro. Al Dios grande, al que no cabe en el universo, no lo puede contener en el universo, ese va a estar ahí. Y va a poder el hombre entrar gratuitamente a la presencia de Dios. Por tanto, nos dice la palabra, guarda tu salvación con temor y temblor. No pierda con el descuido de que es todo tan fácil, que nada más hay que pedir perdón, que es todo tan fácil, que vives una vida desordenada y después dices, ay, pues me vuelvo a Dios. No viva de esa manera, porque hay algunos que no han podido volver, que no hay retorno para algunos, que el Señor te cierra las puertas por cuanto no escuchaste. Y algunos se han quedado en el camino. Yo desde estos casi 50 años que hacemos dentro de poquito, he visto muchos quedarse, pastores quedarse en el camino, hermanos maduros, hermanos que entraron la primera vez en la iglesia y sin escuchar una predicación, escuchando nada más las canciones, empezaron a hablar en lengua, tocados por el Espíritu Santo. Y ahora no están en Cristo. ¿Qué pasó? Descuidaste tu vida y el diablo ya viste cómo vino con el engaño. Ah, vino a engañar al diablo. No eres tonto ni nada. Es que no estamos hablando de un Mahara. Estamos hablando del ser creado más grande de todos los creados, con una mentalidad, una inteligencia, una sabiduría y un engaño tremendo para confundir.
El que hace que las naciones estén destruidas, el que hace que los hermanos se odien uno a otro, el que hace que hay hermanos que no entienden. Y escúchame, a lo mejor tú te separaste de alguien o de una iglesia y tal por un engaño del malo. Es tremendamente peligroso. La única protección que tenemos es que estamos rodeados por la sangre de Cristo y aquí dentro está el Señor. ¿Quién te puede separar si Dios te tiene en la mano y tú estás aquí? ¿Quién te puede separar y quitarte el diablo de la mano de Dios? ¿Cuándo? Cristo también está ahí, ¿verdad? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Nadie. Dios, que es todopoderoso, nos tiene, pero quiere que vivamos vidas santas y no caigamos en esa mentira que tienen algunas teologías cristianas, ¿verdad? Si creíste en Dios, tú ya eres salvo. Dice, el que no persevere hasta el fin, no será salvo. Es que hay que perseverar hasta el fin, querido. Porque Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó al final de sus tiempos. El más sabio del mundo, el hombre de entre los hombres, una eminencia, cayó al final de sus tiempos. Todos estamos en peligro. Guardemos la salvación que Dios nos ha dado con temblor y temor. Eso no significa que estemos, sino Dios mío, esto es un tesoro tan grande que esto no lo quiero perder. Tú no has tenido una joya bonita en tu mano y dices, oye, yo ni me la pongo porque no quiero que me la pierda. Esto lo guardo yo como un tesoro. La salvación lo mismo, guárdalo con temor y temblor de que nadie te lo robe, que el diablo no te pueda robar. Ay, pero si estoy en Cristo no me roba. Si tú te abandonas, si tú lo dejas, deja tú al diablo y verás lo que va a hacer con tu vida y con tu casa y con tus hijos. El diablo es malo y él usa la mentira y tiene una persuasión tremenda. Mira, ángeles que veían sin pecados. Imagínate, seres santos. No tienen cuerpo, solamente santidad. Son espíritus. No ven a un ángel chica y dicen, uy, qué guay. No. Allí no hay eso. Son santos. No tienen necesidad de comer, no tienen necesidad de beber, no tienen necesidad de nada. Y viene el malo y le dice, ¿por qué vamos a servir al santo de los santos? Seguirme a mí, que soy Mara y que no veo lo bien que hago yo las cosas. Y lo siguieron. A gente santa que ven a Dios cara a cara, fue capaz de engañarlo. A mí y a ti que somos unos pobrecitos, que no hará si no está la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanito, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de nuestro Señor. Guarda su palabra. Intenta no confundirte en añadir algo más de tu cosecha a la palabra de Dios, como hizo Eva, que ya le puso un poquito al Satanás las palabras en la conversación. No escucha al diablo. Hay que ver, pastor, cómo es que no te... Yo he aprendido a decir, sus motivos tendrá, ya hablaré con él. Pero no dejes pasar, ni dejes al pico de empezar a hablar con los demás, porque vamos a contaminar, y así de un hermano con otro, ¿verdad? Para que la salvación tan buena y tan grande que Dios nos ha dado, la podamos conservar. Entonces, hermano, no basta con creer. Aquellos que dicen, tú creíste en un día y tú ya eras salvo por la eternidad, es una mentira de verdad y diabólica. Porque muchos de ellos están en el mundo. Están en el mundo. Entonces, uno que estuvo unos días y ahora está pecando, ese sí va a ir al cielo. Y ahora tú, que estás aquí, a lo mejor no vas al cielo. Porque tú a lo mejor no eres de los salvos. No, querido. Aquel que Dios te ha dado libre albedrío para decidir voluntariamente sí o no seguir a Cristo, los que hemos dicho, yo he decidido seguir a Cristo. Como decía esa canción, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, yo soy de Cristo. Señor, perdona mis pecados y ayúdame a estar en tus caminos todos los días de mi vida. Y termino, hermano, con aquel acontecimiento que le pasó a Cristo, que nos puede ayudar para esto de pecar, porque todos pecamos, ¿verdad? Y en algún momento podemos decir, oh, yo no valgo para esto, si es que no paro de pecar y de fallar. Oh, Dios mío. ¿Recordáis? Cristo, el último día que está con ellos, se ciñe una toalla, coge un lebrillo con agua. ¿La toalla para qué? Para poner los pies aquí, no mancharse de lavado y secarle los pies.
y empieza a lavarle los pies a cada uno. No veas cuando llega Pedro. ¿A mí cómo vas a lavarme tú los pies? Te los tendrías que lavar yo a ti. ¿Qué va? ¿Cómo tú te vas a poner de rodillas delante mía? ¿Qué va? Y algunos somos así. No permitimos, tenemos nuestros conceptos y no permitimos a Dios que haga su obra. Y entonces Cristo le es muy fuerte. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Ahí ya se vino atrás Pedro. Señor, entonces lávame los pies, lávame el cuerpo, lávame lo que tú quieras, que yo quiero estar contigo. Y Cristo le dice una verdad que nos puede ayudar a vivir una vida en victoria. Le dice, el que está lavado ya nada más necesita lavarse los pies. El que está lavado. Nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos limpios, pero el andar cada día en este mundo en el que estamos, rozar con los compañeros de trabajo, rozar con los vecinos, la vida cotidiana, esta mente que nos juega, malas pasadas, el diablo que está ahí siempre intentando seducirnos de alguna manera. ¿Qué es lo que provoca? Que los pies por los que estamos caminando en este mundo estén manchados. Y Cristo nos dice, el que está limpio solo necesita, ¿qué dice? Lavarse. ¿Cómo podemos lavarnos los pies? Querido, cada noche, Señor, yo no sé cuántas veces te he ofendido en este día, pero te pido, Dios mío, que me perdone, que me limpie los pies. Perdone tu vida, lo que está manchado. Si has pecado, y sé que cuesta trabajo en los matrimonios sobre todo, que había una bronca, y que ahora tú digas ahora y digas, cariño, perdóname, que a lo mismo te va a soltar una fresca. Bueno, pues aún así, querido, perdóname. Y si tiene algo contra un hermano, dice la palabra que antes de tomar del pan y el vino como hecho, que vaya al hermano y diga, querido, perdóname, he pensado malamente de ti, perdóname después si quiere hablamos, pero quiero que me perdone. Porque Dios quiere que haya perdón entre los hermanos y que tú estés limpio. Porque Dios ha hecho el milagro más grande del mundo y ya se lo podemos preguntar cuando estemos en el cielo a todos los santos del Antiguo Testamento, que te dirá, ay, qué suerte tuviste, tío. ¡Qué suerte tuviste! Mira que es que Dios a ti, a tu gente, en tu tiempo, Él vino a habitar en vosotros y os perdonó todos los pecados y podéis entrar entrada directa a la presencia de Dios. Los santos del Antiguo Testamento no tenían esto. No tenían esto. No tenían el Espíritu Santo en sí. No tenían entrada directa al contacto con Dios. No tenían perdón de pecados. Hasta que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, vino a morir por nuestros pecados. Por eso hay que estar agradecidos cada día al amor de Dios de enviar a Jesucristo para que Él fuera nuestro intercesor. Llegará el juicio. Nosotros no iremos al juicio del trono blanco. Los cristianos vamos a estar libres de ese juicio. Vamos a otro juicio que se llama del tribunal de Cristo. Ahí vamos a ir nosotros. Diferencia, el del trono blanco, a ver quién es salvo de allí. El del tribunal de Cristo, todos son salvos. Entonces pasaremos allí. Y pasaremos cada uno a ese tribunal. Satanás estará allí porque sigue siendo el acusador de los hermanos. Y se ve en la presencia de Dios, lo vemos con Job. Él todavía no ha perdido su estatus de superarcángel, ¿no? Y él todavía puede venir a acusar. Lo hizo con Job y también irá con nosotros. Y dirá, Soto, y ahí estará ahí, Sotillos llorando, como todos. Veis el Apocalipsis, todos llorando. Nadie podía mirar al frente al libro, ¿verdad? Y ahí estaremos. Se abrirán los libros de tu vida. Y no veas lo que hay ahí, ¿verdad? Una ristra de cosas y cosas y cosas y cosas. Y el diablo ahí con el papel. Y hizo esto también. Y el juez allí, nuestro Padre Celestial. Y Cristo de abogado al lado. Y Cristo dirá, Padre, que todo lo que este malo te ha dicho es verdad todo. Y algunas cosas hasta que se la ha pasado. Que yo he impedido que la sepan. Pero Padre, es verdad todo. Y merecería por cada uno de estos pecados la muerte. Pero Padre, mira mi llaga. Padre, mira mi costado.
yo he pagado. Yo he pagado. Y Él es justificado. Es que te hace justo ese pago que Cristo hizo. Él es justificado. Y tú, aunque estés llorando, el Padre dirá, buen siervo, pasa al reino del amado Padre. No porque te lo merezcas, sino porque alguien pagó y te perdonó de todos tus pecados. Amén. ¿Merece el Señor un aplauso? Amén. Bendito Dios.